Listo. Buenos días para todos los que nos están viendo, los que estaban esperando este octavo conversatorio en recreación, hoy con un invitado espectacular que tenemos para todos ustedes. Antes de todo eso me presento, mi nombre es Edson Páez, soy el subdirector del Consejo Colombiano de Recreación y pues me encuentro aquí con Diego. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que se conectan en este momento y las que van a seguir conectándose a este espectacular ciclo de conversatorios. Llevamos ya con este el número 8, el octavo en recreación, pero tenemos otros adicionales con el tema de la bicicleta y los consejos, futuros consejos locales de la bici, que esos también se vienen realizando los sábados. Bueno, nosotros hemos estado pendientes de de este inicio ya, bueno, ya parece que ya me están escribiendo aquí que ya iniciamos, ya nos ven. Hemos estado pendientes de que estos conversatorios crezcan cada vez más, de que nosotros podamos colaborar y ser ese puente entre las organizaciones de recreación, los recreadores desde la base, algunas entidades del Estado, y pues que vayamos trabajando de manera conjunta para que podamos mejorar y potenciar nuestro conocimiento, nuestra labor, eso que nos apasiona, que es la recreación. El día de hoy, pues específicamente, el tema no es recreación, ¿cierto? De hecho, no, hoy vamos a trabajar, es otro tema que está ligado, pero propiamente recreación no es. Pues el tema de hoy es ocio, ¿no? Como sabemos, el profe Cuenca, eh, pues ha escrito una serie de libros en torno al ocio y artículos en torno al ocio. Entonces, el tema de hoy es ocio, pero entonces, obviamente, él es español, entonces tiene de repente toda esta postura europea, mediterránea, que de repente, dependiendo de dónde lo veamos, puede ser diferente, parecida, igual. Bueno, eso es lo que vamos a reflexionar un poquitico a la mirada latinoamericana, ¿sí? Que en Latinoamérica hablamos un poco más de recreación, pero bueno, eso lo dejo ahí porque es un poco de las reflexiones que vamos a llevar el día de hoy con el profe Cuenca, ¿no? Claro que sí, además que pues, tenemos también que ver otras cosas como, por ejemplo, qué está pasando en términos de pandemia, en estos momentos de crisis, cómo podemos evidenciar el tema del ocio y qué posturas hay nuevas o que encontramos que tenga relación entre el ocio, los modelos pedagógicos, las formas como estamos aprendiendo en este momento también. Y hay algo que tenemos hoy también para contarles y es algo nacional, es algo que estamos cordialmente invitándolos. Ahorita tendremos una sorpresa para contarles a ustedes también procesos que se están realizando a nivel nacional, donde esperamos que prestemos muchísima atención y se puedan vincular. El día de ayer recibimos las preguntas y para el maestro Cuenca, las preguntas pues ya las tenemos listas para él. Entonces, para que ustedes lo sepan que él se conectará en unos minutos y estamos esperando que ustedes se sigan conectando y se sigan agregando a este ciclo de conversatorios. Les damos de Sí, una vez la sorpresa de quién viene dentro de 8 días. yo quiero, sí, antes de que digas el invitado también dentro de 8 días, que es muy especial también, eh, quiero contarles que este es nuestro octavo conversatorio en recreación. Quiere decir que obviamente han habido 7 más antes y los pueden ver, esas reflexiones que nosotros hacemos en torno a la recreación, las pueden ver aquí en la página de Facebook o también en el canal de YouTube que tenemos del Consejo Colombiano de Recreación. Ahí están los conversatorios que hemos tenido, reflexiones en torno a la recreación desde diversos puntos de vista, ¿no? Entonces, una invitación que quiero hacer antes de que Diego nombre a nuestro invitado de dentro de 8 días es eso. Si quieren ver nuestros conversatorios que ya hemos tenido, pues aquí mismo en el canal en el grupo de Facebook o en YouTube lo pueden ver. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el invitado que tenemos ya confirmadísimo también para dentro de 8 días, Diego? Para dentro de 8 días tenemos otro maestro de maestros y tenemos al profesor Pablo Weichman,
que nos va a venir acompañando con una mirada ya no mediterránea, ya no europea, sino una mirada completamente latinoamericana, un poco más desde nuestro contexto. Y es muy importante que miremos, por ejemplo, las posturas que vamos a tener hoy en cuanto al maestro Cuenca, y son posturas diferentes. Digamos, hoy tenemos posturas desde el ocio, perdón, me equivoqué, en una semana tendremos posturas ya directamente desde la recreación. Eso, bueno, buena noticia, ¿no? Nuestro invitado dentro de 8 días, Pablo Weichman, que es otra eminencia de la recreación, ya, como lo dijo Diego, en Latinoamérica. Entonces, buenas noticias. Espero que también nos puedan acompañar dentro de 8 días, así como nos están acompañando el día de hoy. Ya tenemos aquí, porque estamos haciendo el previo ya para que ahorita el maestro Cuenca nos acompañe, pero les vamos a contar, vamos a aprovechar este tiempo para contarles otras cosas que nosotros como Consejo Colombiano de Recreación estamos haciendo, y para eso tenemos otros dos invitados que son muy importantes para la charla del día de hoy, ¿cierto? Y uno de ellos pues es el subdirector del Centro de Actividad Física de el SENA aquí en Bogotá, que es el señor Giovanni, sí señor, ya ahorita le doy para que Diego lo presente de mejor manera, ¿no? Y también vamos a tener hoy nuestra amiga intérprete de lengua de señas, María Fernanda Horta, que nos va a acompañar. Ella también es licenciada en Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica Nacional, entonces es una invitada también muy especial que tenemos el día de hoy. Aquí los voy a integrar a los dos de una vez como para hacer una pequeña presentación rápida. Aquí los tenemos a los dos. Ya Aló, está. muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, entonces, primero las damas. Vamos a hacer la presentación de María Fernanda. María Fernanda es una excelente profesional, y no solo es profesional en el tema de la recreación y el turismo, que ya es licenciada en Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica Nacional, sino es una profesional en el tema de discapacidad. María Fernanda ha hecho el constructo en señas, de señas como el ocio, que hoy de pronto aprendemos cuál será la seña de ocio. Hay una diferencia en la interpretación de señas cuando hablamos de juego, de recreación. Entonces, María Fernanda tiene todos estos conceptos totalmente claros porque hace parte de su constructo investigativo, y con ella, pues, María Fernanda, bienvenida. Muy buenos días, un placer para mí esta invitación, realmente, y gracias por todo lo que dices, pero no soy una experta en discapacidad, eso son palabras mayores. Bueno, yo diría que lo que tiene que ver con la población sorda, ¿no? Sí. Sí. Y en recreación, que pues Mafe, pues como licenciada en recreación, pues es la pertinente y nos va a estar apoyando el día de hoy en la interpretación, ¿no? Con el maestro Cuenca. Pero antes de eso vamos a hablar con ella, ahorita vamos a hablar con ella precisamente de algunas señas básicas, de pronto para que lo tengamos en cuenta dentro de nuestro contexto, lengua de señas colombiana, ¿no? Porque cabe anotar eso porque de pronto nos están viendo desde otros países, entonces esto lo estamos haciendo desde la lengua de señas colombiana. Entonces, eso cabe anotarlo. Pero entonces, vamos ahora sí con el profe Giovanni, que es el subdirector del Centro de Actividad Física y Cultura aquí en Bogotá. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente, el agradecimiento por la invitación a participar en estos eventos del Consejo Colombiano de Recreación. Muchas gracias, Edson, Diego Alejandro. De antemano, reiterarle el compromiso del Servicio Nacional de Aprendizaje a través de sus mesas sectoriales. Para nosotros es muy importante que el Consejo Colombiano de Recreación haga presencia y haga parte de la mesa sectorial de la actividad física, la recreación y el deporte. Fundamentalmente, nosotros estamos en articulación con el sector productivo, el sector gubernamental, el sector académico. Venimos adelantando todos los procesos de identificación de esas cualificaciones que requiere el sector de la recreación, el ocio en todo el país,
Esperamos poder seguir apoyando y colaborando con todos estos eventos de divulgación tecnológica, con esos procesos de capacitación que vienen desarrollando las diferentes entidades como ustedes. Reiterarles la disposición de la entidad frente a todas las necesidades del sector en materia de cualificación, específicamente la clasificación nacional de ocupaciones, de visibilizar las diferentes ocupaciones del sector, de poder desarrollar esos procesos de certificación de competencias laborales en temas de recreación y ocio, y de poder retomar nuevamente todos los temas de capacitación a nivel técnico, laboral, tecnológico y cursos complementarios o formación continua especializada en el tema de recreación para el país. Hoy iniciamos nuevamente con ustedes una serie de actividades encaminadas a atender esas necesidades puntuales que tiene el sector, y más en este momento de coyuntura en el cual pues somos uno de los sectores más afectados por la limitación de poder seguir desarrollando nuestro trabajo habitual y poder desarrollar todas esas diferentes actividades que requieren los recreadores del país. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profe Giovanni. Bueno, le voy a hacer como dos preguntitas. La primera, ¿cómo hacen las personas que nos están viendo aquí en el territorio nacional para ser parte o para participar en la mesa sectorial de deporte, recreación y actividad física? Bueno, fundamentalmente a través de una carta de intención, la suscriben o las envían al correo de la mesa sectorial, o lo pueden enviar a cualquier correo institucional del SENA, y de esta forma nosotros le gestionamos su vinculación a la mesa sectorial. Básicamente, una vez se vinculan en la mesa sectorial, empiezan a ser parte de todos los boletines, de las convocatorias, de los procesos de cualificación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano a cargo del SENA. Correcto. Y la segunda pregunta, bueno, esta sí está un poco difícil, y es que nos comentan, por ejemplo, tenemos un grupo que está en Barranquilla y son 40 personas que tienen la necesidad de formarse en técnico o tecnólogo, pues en el tema de recreación. Lastimosamente, pues el centro que tiene la mayor experiencia y experticia es la Subdirección de Actividad Física y Cultura. ¿Cómo hacen para solicitar de pronto algún instructor que tenga este tipo de experiencia, experticia, para que llegue a otros territorios, como por ejemplo el de Barranquilla, que me están preguntando aquí por interno? Ok, muchísimas gracias. Bueno, el SENA tiene una oferta nacional. Dentro de esa oferta nacional, pues tenemos un catálogo de actividad física, recreación y deportes. En esas líneas tecnológicas tenemos programas de formación técnico-laboral y programas de formación de nivel tecnológico que corresponde a la educación superior en Colombia. Entonces, fundamentalmente es estar atentos a las convocatorias trimestrales. El SENA cada 3 meses está publicando en Sofía Plus el catálogo de la oferta nacional, y ustedes ahí van identificando en qué regiones del país existe la oferta de estos programas. En materia de técnicos laborales, tenemos una red de conocimiento conformada por 54 centros de formación SENA en todo el país, donde en los últimos 10 años, de la última década, se ha ofertado por lo menos un programa de la red de conocimiento de actividad física, recreación y deportes. En ese orden de ideas, hemos tenido ofertas de formación para el sector de la recreación en diferentes regiones del país, y dentro de esas podemos mencionar Atlántico, Valle del Cauca, Santander, Antioquia, el eje cafetero, Bogotá. Entonces es estar atentos a la convocatoria trimestral del SENA. Este año, por las limitaciones de cuarentena, aislamiento obligatorio del gobierno nacional, hemos tenido la limitación de poder atender de manera presencial estos procesos, pero se sigue atendiendo de manera virtual en todo el territorio nacional. De hecho, acabamos de tener en la entidad una modificación del calendario académico con miras a que podamos tener un espacio y podamos seguir atendiendo la oferta desde el orden nacional. De igual forma, ustedes a través del correo electrónico del SENA, Servicio al Ciudadano, pueden hacer sus consultas, y a vuelta de correo se les da la información en donde hay oferta. Pero trimestralmente es estar consultando la página web SENA Sofía Plus, y ahí está el catálogo nacional de oferta de cupos trimestrales para la actividad física, la recreación y el deporte en el país.
Perfecto, profe, muchísimas gracias por esa información. Yo creo que es pertinente para todo el territorio colombiano que nos está observando en este momento, porque sí estábamos hablando en estos días también del tema de algunas certificaciones por competencias que ustedes también realizan y pues hay una gran acogida y el SENA pues es muy importante para nosotros en temas de formación para el trabajo. Bueno. Profe, lo voy a abandonar en este momento y antes de hablar contigo, María Fernanda, quiero comentarles, es que me hablan aquí en Facebook, me dicen que haga un breve recuento de los conversatorios que se han venido haciendo. Entonces, el primero fue sobre caotismo recreativo, la combinación del orden y el caos en la recreación. El segundo, hicimos un acercamiento a la epistemología de la recreación, cómo podemos visibilizar la recreación desde Colombia, unos conceptos. En el tercero estuvimos hablando un poco del acercamiento de la epistemología del juego, estuvimos viendo algo de marco legal, hemos visto también, bueno, en el pasado, de pronto se me van y Edson, necesito que me ayudes un poco, porque no recuerdo el orden exacto, pero vamos así. En el anterior hicimos un recuento histórico, un acercamiento al recuento histórico de cómo llega la recreación al sector de eventos infantiles, sobre todo en Bogotá y específicamente en la localidad Octava de Kennedy, barrio Castilla, que fue durante muchos años considerado como capital de los payasos, así se le decía al barrio. Entonces hizo ese recuento histórico. No sé qué tema me salto, Edson. Los procesos de participación desde la recreación, que nos acompañó Cristian también. Del DRAFE. Del DRAFE, que es el consejo, en Bogotá existe el consejo, los consejos locales de deporte, recreación y actividad física. Entonces, Cristian es el presidente y nos acompañó con ese tema también. No, creo que ya dijiste los que hemos manejado. Desde el Popayán, de Cauca, también Nacho nos acompañó con un tema, pero ahora también lo estoy pensando, no lo tengo aquí. ¿Cuál fue el de Nacho? También hubo un acercamiento ahí. El tema de Nacho combinó también todo el marco legal nacional de recreación, sí. Combinó el tema de algunos voluntariados en recreación y combinó también el tema de cómo se ve la recreación desde otra región del país, no propiamente desde el Distrito Capital, que ese le dio un gran valor al conversatorio. Sí, claro que sí. Bueno, sí, eso es como un pequeño recuento, entonces por eso igual invitaba yo a que aquí en el Facebook los pueden ver o en el grupo de YouTube. Listo. María Fernanda, en ese momento sí yo te voy a dejar es con Edson para que entres en diálogo directo y nos comentes algunas cositas. Bueno, ahora sí vamos contigo, Mafe. ¿Cómo vas? ¿Bien? Muy bien, un poco de frío, pero muy bien. Bueno, bien. Bueno, tú que nos vas a acompañar hoy es importante, María Fernanda, perdón que esté aquí, perdón un momentito. Okay. Porque Mafe nos va a ayudar con la interpretación, repito nuevamente. Entonces, en ese sentido, queremos hacer este preámbulo para que de alguna forma, hasta porque no aprendamos algunas cosas básicas de la lengua de señas colombiana, si te parece a ti, Mafe. Bueno, vale. Digamos que veríamos algunas palabras, pero aclarar que no estoy enseñando lengua de señas colombiana. ¿Listo? Son algunas palabras del vocabulario que se pueden encontrar dentro de este discurso. Como perfecto. Para dejar así como... No, sí, perfecta tu aclaración. Y creería yo que las palabras que tú nos vas a compartir sería pues las pertinentes al día de hoy, ¿no? Pues yo tengo, aunque tú ya me lo compartiste, ya sea algo en torno a la seña de recreación, a la seña de ocio, digo yo que las básicas, ¿no? Sí, el discurso perfecto. Entonces, pues, no sé, tú miras el listado de palabras, yo hago una aclaración en lengua de señas de lo que se va a hacer, por si hay alguna persona presente, usuaria de la lengua o intérprete también, para que quede pues bien claro lo que te decía anteriormente. Listo, perfecto.
Pero también quiero aparte de eso, tocar otro tema cortico contigo, pero que me parece importante, y es el tema de que se están haciendo algún tipo de actividades recreativas desde los entes gubernamentales, ¿sí? En los cuales a veces no se tiene intérprete o la interpretación en lengua de señas, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, considero yo que es importante tener ahí, entonces, tener intérprete en esos espacios recreativos. Entonces, quiero también comentar o compartir contigo este sentir que sé que estudio también, no sé qué opinión tienes también al respecto. Sí, digamos que esos espacios de este confinamiento, ¿no? Que hay distintos espacios de recreación en familia para jóvenes, tercera edad que he visto. Algunos han contado con intérpretes, es lo que han comentado, pero digamos que como la sugerencia aquí a todos los que nos están viendo y luego ese compartir de saberes, es que si van a tener esos actos de inclusión con la población sorda respecto a la lengua de señas, que la persona intérprete que los acompañe sea una persona idónea, ¿sí? Esto en el marco de, pues, de respetar ambos casos, tanto el trabajo del profesional que está dirigiendo esta actividad, como también el saber y la profesión del intérprete, ¿no? Pues es un tema, mucha gente que nos estará acompañando hoy sabrá lengua de señas y eso es espectacular, que sepan lengua de señas, que aprendan para interactuar con una persona sorda, pero ya el ejercicio de interpretación es algo distinto, ¿no? Porque ya es un puente comunicativo, hay que dar a conocer unas ideas que no son propias, así que toca tener todo este proceso de metacognitivo para poder hacer un trabajo ideal para que la idea de la persona que está hablando llegue a la persona que está emitiendo y no hayan pues en ese cambio de información pues juicios de valor ni omisiones, en fin, que sea un discurso claro, ¿no? Entonces es como la sugerencia a nivel general, que si van a tener en sus espacios, que me parece pues espectacular, pertinente e ideal, estos procesos de inclusión con la población sorda, que sean con personas idóneas. Correcto, me parece pertinente el comentario, porque además, bueno, tú sabes que yo sé algo de lengua de señas. Alguna vez Mafe hasta me vio en mi evaluación de clase que tuve y ya dirá qué nivel tengo, pero pues ahí yo sé algo, pero tengo claro que no soy intérprete, ¿sí? Y tengo claro que responsablemente no voy a generar ningún tipo de acciones al respecto porque es un poco de la ética, en este caso relacionada con la recreación, pero desde los intérpretes, pienso yo, ¿no? Que yo teniéndole respeto a los intérpretes, y como no soy, pues no genero ningún tipo de acciones al respecto por eso mismo. ¿Sí? Entonces, creo que es un poco también de respeto no solamente con los intérpretes, sino con la población sorda. La población sorda, exacto. Creo que ese sería como nuestro fin último, ¿no? La población sorda. Sí, claro, desde la recreación y también desde el deporte, sabemos que no cualquiera puede hacer recreación y cualquiera puede hacer deporte porque pues, no lo hará con el debido proceso, ¿cierto? Ni con la intención, y es nuestra formación desde la formación pedagógica y toda esa cuestión que uno le lleva a formarse pues, para poder desempeñar esos roles. Igualmente pasa con el servicio de interpretación. Okay. Mafe, yo voy a meter aquí la cuchara de Edson y es para hacerle una claridad a muchas personas que de pronto no tienen ese conocimiento, y es que a veces, por ejemplo, uno mira en los noticieros y no hablan de la persona sorda, sino se utiliza un término errado. Dice, el sordomudo tal cosa, o la persona sordomuda tal cosa. Entonces, para que le demos claridad también a las personas en el uso del término, de la diferencia de sordomudo y sordo, de lo que usualmente la gente entiende que es un sordomudo, que está totalmente errado, con la persona sorda. Sí, digamos que ha sido una lucha desde la comunidad sorda, ¿no? Desde población, comunidad lingüística minoritaria, que se reconocen como personas sordas. No hay ningún inconveniente, ningún problema, ninguna discriminación con llamarlos sordos, que cuando se habla ese tipo de pruebas como sordomudos, sorditos, sí es discriminatorio y realmente es muy ofensivo para la comunidad que se le diga sordomudo. En algún tiempo, no sé, se decían sordomudo, uno decía sordo, por ejemplo. Pero después de este reconocimiento y que ellos se me enseñan pues a
no sé, a explicar que no son sordomudos, dicen sordomudo, y se enojan, o sea, si ustedes han tenido contacto, se enojan, como que, hey, yo no soy mudo, ¿sí? Digamos que aquí brevemente explicado desde dos conceptos, no son mudos. Biológicamente, su aparato fonador está bien, solamente que ustedes saben que para no poder articular oralmente tienen que escuchar, ¿no? Es una unión. Para poder, uno va a la escuela y dice, mamá, la M con la A, ma, ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, pues obviamente, que influye bastante el oído. Pero eso no quiere decir que ellos no tengan la función de su aparato fonador. Y desde la parte antropológica, tampoco son mudos porque su forma de expresar, de comunicarse, de hablar, sería por la parte manual, corporal, que sería la lengua de señas, ¿no? Y otra aclaración, no se diría lenguaje de señas, sino lengua de señas. Y como decía anteriormente, pues la lengua es un constructo cultural, por lo tanto, se habla de lenguas por cada país, lengua de señas colombiana, venezolana, ecuatoriana, americana, en fin, pues todos los países que existan, ¿no? De hecho, hoy que nos acompaña el profe Cuenca desde España, en España, si no estoy mal, creo que se dice lengua de signos, si no estoy mal, en España Ártica. Lengua de signos, sí. Igual pues también en inglés también se dice signo language American, ¿no? Algo así. Se dice en inglés como muy so-so. Entonces, pero sí, depende, ¿no? Para la parte latinoamericana se reconoce como lengua de señas y España y Estados Unidos se habla de lengua de signos. Perfecto. Ok. Bueno, Mafe, entonces les cuento a todos ustedes que ya nos acompaña el profe Cuenca, ya lo vamos a integrar a nuestra conversación, pero no sin antes hacer lo que habíamos ya dicho con Mafe, y es que de repente Mafe nos comparta algunas señas en torno a las palabras claves que manejamos dentro del Consejo Colombiano de Recreación y dentro de la charla de hoy, de repente también, ¿no? Listo. Entonces, bueno, y bueno, primero voy a aclarar que yo no voy a enseñar lengua de señas, quiero que quede claro, por eso también lo digo con lengua de señas, ¿sí? Yo no voy a enseñar lengua de señas. ¿Qué voy a hacer hoy? Algunas palabras del vocabulario de la lengua de señas que son pertinentes para este contexto. Entonces hablamos de recreación, ¿sí? Recreación, esa es la que usamos acá, de recreación. El constructo de ocio, ese constructo pues obviamente que es todo que nos conlleva a muchos más de 5 años poderlo comprender en la universidad, ¿sí? Y cambiar todos esos paradigmas de ocio como ociosidad y que no podamos hacer nada, ¿sí? En la universidad, en la pedagógica, con los compañeros sordos que tenemos allí, se construye la seña de ocio como tiempo o es tiempo entre el tiempo, ¿no? Otra que es juego, ¿sí? Juego, estamos las dos y juego, ¿sí? Otra que se usa es lúdica, ¿no? Lúdica. Es lúdica, sí. Lúdica, que va para frente, ¿no? Porque si queda acá afuera es como juguetes, que es distinto. Entonces, es lúdica y juego. No sé. ¿Cuál? Creo que usar pedagogía. Pedagogía, ¿sí? Pedagogía. Esto como todo lo que requiere con la ciencia, pues claro, te lo ustedes de señas desde la universidad, ¿cierto? Porque luego se dan como eso, como procesos de profesor, pero pues ya pedagogía es esta, ¿no? Pedagogía. Perfecto. Creo que estamos listos. Completamente listos y emocionados. Sí, ya, Mafe, muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos tuyos muy, muy valiosos. Ahora sí, creo que vamos a pasar contigo a la interpretación y vamos ya a incorporar al profe Cuenca, que ya se encuentra con nosotros, el maestro. Entonces lo vamos a incorporar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para nosotros, buenas tardes, buenos días ahí en Colombia. Muy buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación en nombre del Consejo Colombiano de Recreación y
y de todas las personas que son partícipes de los procesos recreativos aquí en el país, agradecerle infinitamente la disposición de su tiempo para acompañarnos en este día. Muy bien, pues muchas gracias. Yo estoy encantado de poder estar con todos vosotros y poder charlar un rato como habíamos comentado. Colombia es uno de los grandes países que le tengo mucho cariño de América Latina. He estado varias veces y la verdad es que el recuerdo que tengo de Bogotá y de Colombia en general es estupendo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Nosotros nos tomamos un preámbulo prácticamente de media hora para poder presentar algunas cosas y dedicarnos en este tiempo a dialogar con usted. Entonces, no le voy a quitar tiempo, le voy a hacer algunas preguntas. La primera, ya lo vamos a hacer un poco más informal del ejercicio académico que de pronto usted está acostumbrado. ¿Por qué empezó usted a trabajar el tema del ocio? ¿Qué lo llevó a pensar en el ocio? ¿Por qué el ocio y no otra cosa como objeto de estudio? Muchas veces las cosas en la vida ocurren por cierta casualidad. Son una serie de cuestiones. Yo estaba en aquel momento... ¿Se oye bien? Sí, señor. Ah, perfecto. Estaba dirigiendo un proceso de educación personalizada y consistía en que una parte del tiempo escolar los niños tenían que organizar su tiempo tanto en el trabajo y si les sobraba tiempo podían organizarlo en su ocio. Entonces, a partir de esa idea, terminé escribiendo un libro que es Educación para el Ocio, el primer libro que escribo, y ese libro tuvo mucho éxito y después lo retomaron en la universidad como referencia para hacer una investigación. A partir de ahí me volví a meter en el tema porque en principio no era el tema que a mí, no es que no me interesara, sino que estaba metido en el tema más bien de la educación personalizada, ¿no? Y finalmente, pues, terminé creando un instituto con el apoyo, lógicamente, de la universidad y de muchas personas. Empezamos con una investigación a nivel europeo, conectamos con las personas que estaban investigando, estoy hablando del año 88, 89, con las personas que en ese momento estaban investigando en Europa. Posteriormente conectamos con otros lugares del mundo, pero en aquel momento todo era muy incipiente, muy minoritario. De manera que lo que fue una experiencia en un centro escolar, que después se extendió a otros centros escolares, se convirtió en un equipo de investigación y en múltiples equipos posteriores trabajando este tema. Y se convirtió en el tema de mi vida, porque llevo más de 40 años estudiando, investigando sobre estos temas y ahí sigo. En este momento estoy escribiendo un libro, terminando un libro sobre el sentido del ocio a lo largo de la vida. Perfecto, maestro. Nosotros en Latinoamérica hablamos de otro concepto que es el concepto de recreación. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el ocio y la recreación desde Latinoamérica, de lo que se habla como recreación en Latinoamérica? Pues por lo que conozco, no todo el mundo entiende lo mismo tampoco en Latinoamérica por recreación. Hay distintas maneras de ver la recreación. Por lo cual, yo creo que en algunas formas es muy parecido a lo que yo entiendo por ocio, pero no siempre, no siempre. Es decir, lo que yo entiendo por ocio es la actividad de la persona voluntaria, o sea, la voluntariedad, la libertad para mí es un elemento esencial y también la vivencia de la persona. Es decir, que para mí el ocio es algo que viene de dentro a fuera. Se expresa, pero quien no tiene ocio por dentro no puede tener ocio por fuera. De tal manera que el ocio no está tanto condicionado por las circunstancias exteriores, sino mucho más condicionado por las circunstancias interiores, por la capacidad de la persona para vivir este tipo de experiencias o
por el contrario, pues, digamos, la menos capacidad o menos preparación para poder vivirlas. De manera que yo entiendo por recreación, para mí la recreación está más unida a lo que es la vivencia de la diversión, la vivencia de la alegría, pero el ocio tiene, desde mi punto de vista, también otro componente que tiene que ver con la recreación, pero con una recreación distinta. Sería partiendo la palabra recreación, es decir, volver a crearte, el recrearnos, no como diversión, sino como persona, a recrearnos, rehacernos. Esa parte creo que es una parte que se olvida normalmente cuando se trabaja la recreación. Pero también es verdad que yo no conozco todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Sí que es verdad que conozco bastante porque he visitado distintos países, tengo muchas personas, amigas, y para mí es un lugar realmente impresionante, donde he aprendido mucho, donde me han hecho pensar muchas cuestiones y sigo así. Y por lo tanto, pues tampoco puedo decir que eso sea así de una forma genérica, ¿no? Maestro, dentro de sus publicaciones encontramos algunas que relacionan el ocio con la pedagogía. Entonces, quisiera que me comentara cuál es la relación que usted ve entre los procesos de formación y bueno, lo voy a meter en un problema, en una camisa de 11 varas, dicen por acá, y es en estos tiempos de pandemia, de crisis, de nuevas virtualidades, nuevas formas de enseñar, donde la virtualidad ha llegado a la educación, donde en algunos lugares no se visualizaba y existe un problema de la transmisión del conocimiento. ¿Cómo desde el ocio se puede potenciar la pedagogía o es la pedagogía la que potencia el ocio? Efectivamente, puede ser ambas, puede ser ambas. Realmente el ocio, el verdadero ocio, yo ahora últimamente hablo siempre de ocio valioso. Si conoce un poco mi obra, no la última, las dos últimas obras que he publicado hablan del ocio valioso, por excelencia, ¿no? El ocio valioso sería ya un ocio maduro, es un ocio en el que la persona no solo le sirve para disfrutar, sino para hacerse mejor, para desarrollarse. Y no solo es una cuestión personal, sino que también puede ser una cuestión social. Ese ocio valioso del que hablo no se entiende sin la educación. Y cuando digo la educación, evidentemente estoy hablando de la educación, digamos, que adquirimos en las escuelas y adquirimos en las universidades, pero no exclusivamente, porque yo me he encontrado a muchas personas en lugares apartados que son personas sumamente educadas, es decir, personas que se han desarrollado como persona humana y que tienen sabiduría, la famosa sabiduría que puede tener cualquier persona con el transcurso de la vida y con las experiencias que ha ido aprendiendo, ¿no? Y por tanto hablo de una educación en un sentido general. Lo que sí es cierto es que si una persona recibe una educación adecuada para llevar una vida más adecuada y consiguientemente un ocio más adecuado, pues obviamente esto va a ocurrir antes y va a ocurrir mucho mejor. Por lo tanto, la educación yo la encuentro esencial en el ejercicio de un ocio, la vivencia de experiencias de ocio valioso. Es necesario la educación. Pero al revés también. Es decir, ¿por qué pensamos que la educación tiene que ser algo serio? Cuando la educación puede ser algo interesante, atractivo, puede ser algo, digamos, que tiene un significado para nosotros, lo mismo que para un niño puede tener un juego. O sea, el juego para el niño hemos visto que no solo es interesante desde el punto de vista del desarrollo de la persona, sino que es sumamente interesante desde el punto de vista del desarrollo humano. Esto significa que, lógicamente, el desarrollo del juego como metodología, que cada vez se va implementando más en todas las edades, bueno, pues formaría parte, digamos que muchas de las experiencias recreativas se pueden utilizar como experiencias formativas
y ayudar a la formación. Puede haber, por tanto, un diálogo entre la recreación y la educación, pero lo que no puede es faltar ese diálogo, porque en el momento que una cosa queda desmembrada, separada de la otra, entonces no tendremos ni una buena recreación ni una buena educación, porque la educación de la persona, cuando falta la educación del ocio, que es uno de los elementos centrales en la formación de la persona, pues tampoco podríamos hablar de una buena educación. Correcto, maestro. Me hacen por aquí unas preguntas que se las voy a leer literalmente para que su merced nos colabore con la respuesta. Dice, la línea entre producción y consumo desaparece, renaciendo la idea de prosumidor, persona que consume lo que produce. Desde ese concepto, ¿cómo se puede definir el tiempo de ocio conocido como tiempo de no trabajo? Bueno, es muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque es un tema muy actual, el tema del prosumidor, ¿no? Por supuesto que es interesante porque se ha ido aplicando especialmente al tema de los productos, al tema del consumo, de la producción, pero no se ha leído desde otros parámetros. Y yo considero que por ejemplo, el tema del ocio también puede verse afectado desde este punto de vista. ¿Por qué? Pues porque en la sociedad industrial se nos impuso un ocio masificado, un tiempo libre masificado. Ahora todos trabajamos, ahora todos descansamos, ahora podemos hacer ocio, ahora no podemos hacer ocio. Bueno, en las sociedades actuales y especialmente en estos tiempos de pandemia, donde hemos tenido que estar en nuestras casas recluidos y hemos tenido que trabajar desde nuestras casas, ¿no? Hemos podido comprobar una cosa, y es que la barrera que existía entre tiempo libre y trabajo ha desaparecido. Ha desaparecido en el siglo XXI como consecuencia de estas nuevas tecnologías. Esto indica que no tiene mucho sentido que siga manteniéndose esa barrera anticuada, digamos, de la sociedad industrial. Ahora toca ocio, ahora toca... Yo creo que la llamada sería a que cada persona organice su propio tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que puede tener una persona, además de la salud y de la vida, obviamente, ¿no? Porque es algo muchísimo más valioso que cualquier otra cosa. Y entonces, lo que nos ofrece esta sociedad contemporánea, y lo hemos podido experimentar ahora, es que el trabajo se puede organizar de otra manera. Es que la gente, pues, tal vez se puede poner de acuerdo para que en un momento determinado dejen de trabajar, porque simplemente es separar. Un clic de ratón nos separa el trabajo del ocio a través de los ordenadores. Basta con que cerrar esta pantalla y yo puedo pasar a una pantalla en la que tengo un juego o en la que estoy leyendo una novela. ¿Dónde está entonces la diferencia? ¿Dónde ha ocurrido en el tiempo? El tiempo sigue siendo el mismo. Es un clic de ratón el que me ha hecho cambiar de una situación a otra. Esto no lo hemos pensado suficientemente. Yo creo que en esta sociedad el tema del prosumidor, por ejemplo, podría introducirse también en las temáticas de ocio, de manera que se pueda ir organizando, por ejemplo, más se pueda hacer una estancia, estar más en casa, atender más las cosas de las personas, de la familia, y sin embargo, pues tener tiempo libre en un momento determinado, no necesariamente. Yo la experiencia que estoy viendo en el caso de mis hijos que están trabajando ahora, teletrabajando todos, pues yo veo que en determinados momentos ahora paran el trabajo y atienden a los hijos. Y sin embargo luego siguen en el trabajo a partir de las 10 de la noche, por ejemplo, ¿no?
Es decir, siguen trabajando lo que trabajaban, pero de una forma diferente. Bueno, pues digamos que este diálogo es un diálogo que se puede introducir en el tiempo libre y una manera diferente de concebir las cosas, porque yo creo que el ocio nos plantea muchas soluciones, una apertura a un mundo diferente que todavía no hemos explorado lo suficiente. Maestro, por aquí tengo otra pregunta que dice, ¿el ocio ausente y nocivo puede equipararse al ocio pasivo de Csikszentmihalyi? Ah, bueno, Csikszentmihalyi es una persona que centra toda su teoría en el fluir y sobre todo en lo que es la experiencia de ocio. Es decir, el fluir, la experiencia óptima de la que él habla, pues es también, de hecho, una experiencia óptima de ocio. Y por eso él diferencia entre un ocio pasivo, es decir, donde no hago nada, donde todo me lo hacen, y donde no funciono, digamos, casi ni como persona, porque lo que hago es consumir, tomo un papel más bien de consumidor absoluto, y él lo considera negativo, y obviamente yo también lo considero negativo. Lo que pasa es que no se puede confundir eso con el ocio nocivo, porque el ocio nocivo es un ocio que te hace daño. Yo pienso que este ocio pasivo no es el ideal, por supuesto. Lo que pasa es que a veces tiene una función reparadora, una función de descanso, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto el llegar un día cansado y sentarte en un sofá o tumbarte a oír una canción o música, eso es ocio activo o pasivo, ¿no? No sé en qué medida eso, yo no entiendo que sea negativo. Lo que entiendo que es negativo es cuando ese es el único sistema, no tienes otra opción. Cuando todo lo que haces en tu ocio, todo lo que vives, todo lo que experimentas, es algo que no depende de ti, que tú no lo has organizado, que tú no lo dominas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Por eso creo que no es lo mismo esto que el hecho de, pues no sé, de la ludopatía, por poner un ejemplo, ¿no? Pues una ludopatía, pues la persona es incapaz de dominarse, como puede pasar también con el tema de las drogas, ¿no? Entonces, muchas veces yo he trabajado con jóvenes y estos jóvenes me decían, no, pero es que para mí eso es ocio. Ya, pero es un ocio nocivo porque es un ocio que te va a terminar anulando. Y pasado el tiempo, ellos me lo reconocían cuando realmente ya no podían reaccionar ante ese tipo de reacciones y de vivencias, ¿no? Por lo tanto, no es igual un ocio nocivo que un ocio, digamos, pasivo, ¿no? Y el ocio ausente es todavía peor, porque el ocio ausente es el vacío, es el aburrimiento, es la ausencia de ocio. Yo creo que las personas en general tenemos siempre una capacidad para reaccionar ante el aburrimiento. El problema es que cuando una persona se queda como estancada en el aburrimiento y no reacciona porque no tiene, digamos, un potencial detrás que le haga reaccionar, entonces viene el problema, ¿no? Porque esa persona seguro que está más propensa a una tendencia de ocio nocivo que a una tendencia de ocio positivo. Por tanto, sí hay una cierta relación, como he comentado, dado que el Csikszentmihalyi está viendo el ocio negativo como pasivo como negativo y evidentemente el ocio nocivo también es negativo y digamos que el ocio ausente también. Pero no es exactamente lo mismo, no podríamos identificarlo. Yo suelo hablar de estas coordenadas del ocio con el fin de situar a la persona, porque cuando hablamos del ocio utilizamos, incluso de la recreación igual, es una terminología tan amplia que la gente se pierde, no sabe muy bien si estamos hablando en una dirección positiva o en una dirección negativa o en qué dirección estamos hablando.
Es cierto. Quiero saludar al maestro primero y segundo, pues también a realizarle una pregunta en torno, aunque ya nos dio unos visos, unas líneas en torno a hoy en día con ese tema de la pandemia, del COVID-19, el ocio, ¿cómo se reorganiza? ¿Cómo se reestructura? ¿Qué cree usted que debemos empezar a direccionar hacia cómo trabajar el ocio en estos tiempos de pandemia, ¿no? Esa relación que hay hoy en día, porque pues esto nos trajo una transformación en todos los sentidos, ¿no? Claro, me parece que lo más importante es que el tiempo de pandemia nos ha obligado a recluirnos y la reclusión nos ha traído pensar en nosotros mismos. Normalmente estábamos acostumbrados a un ocio dispersivo, que te dispersa, que tienes que hacer muchas cosas y correr de aquí para allá. Pero como he dicho, la clave del ocio no está en eso, sino que está en tu interior. Y yo creo que la pandemia nos ha dado la opción y la oportunidad de mirarnos hacia adentro y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo realmente quiero? No a dónde voy, no a dónde me llevan, no si me manipulan o no, sino ¿y yo qué quiero hacer? ¿No? Por tanto, creo que es muy oportuno a partir de la pandemia hablar del sentido del ocio. ¿Qué sentido da el ocio en mi vida? Porque la vida tiene muchos sentidos, pero son los sentidos que le vamos dando nosotros. No vienen y nos los pegan. El sentido está dentro, en el interior de nosotros. Es lo que me mueve, es hacia donde voy. Correcto, maestro. Aquí dice otra pregunta. En países desarrollados, donde el ocio crece proporcionalmente a medida que se reducen jornadas laborales, ¿qué mirada podríamos darle a ciudadanos de un país tercermundista que está legislando el trabajo por horas y alarga la edad de jubilación? Bueno, es verdad, hay ciertas cosas que a mí se me escapan porque van ya en un terreno económico, que significaría que lo ideal, en teoría, lo ideal es disponer de mayor tiempo para, no tanto para el consumo del ocio, sino para sí mismo, para, para poder mirar a lo que es tu entorno, tu cercanía, tu familia, tus hijos, para quienes los tenemos, o en todo caso tus padres, o la gente que tienes cerca, y también tu propia comunidad, donde somos algo, donde nos identifican, donde está nuestro sentido de vida, ¿no? Esto es lo importante. Por tanto, no consiste, desde mi punto de vista, lo ideal sería que las personas trabajaran el tiempo indispensable de trabajo, porque el trabajo también es un bien, también es una forma de desarrollarnos, también es una manera de colaborar con la sociedad, también es una manera incluso de mantenernos, ¿no? Desde un punto de vista económico. Por tanto, el trabajo es ciertamente muy importante en la vida de las personas, pero no creo que justifica ni que da sentido a toda la vida, sino que es de una parte de la vida. Y ese tiempo para sí es el que yo reivindico después del trabajo. Aquí vendría lo siguiente. Si pensamos que en las sociedades más avanzadas efectivamente tienen, o por lo menos hasta ahora, hemos tenido un poco menos de tiempo de trabajo, cosa que desde la última crisis, no de esta, sino de la anterior, ya había desaparecido bastante, pero bueno. Pero la clave no está en el tiempo libre en que tienes, sino la calidad de ese tiempo libre y el cómo. Es decir, yo no creo que el ejemplo sea el correr y hacer muchas cosas. Yo creo que lo importante es hacer cosas que tienen sentido para ti y eso
no depende de la economía ni del país desarrollado o no desarrollado. Depende de la persona con una mayor o menor capacidad de pensar y de saber qué es lo que quiere. Por eso cuando yo hablo del ocio, creo que el ocio, el verdadero ocio, no necesita de grandes economías, no necesita, necesita muchas veces sí de solidaridad y necesita de encontrarte bien, pero necesita más de valores, lo que muchas veces no nos puede dar la sociedad de consumo, ¿no? La sociedad de consumo nos dan cosas que valen dinero, pero que a veces no tienen valor humano, ¿no? Correcto. Aquí nos hacen otra pregunta y es, ¿cuáles considera usted, maestro, que han sido sus proyectos más relevantes en cuanto al ocio? ¿Cuáles son los que usted, mejor dicho, considera que es su cima en cuanto al ocio, su producto más relevante en cuanto al ocio? Bueno, yo no pienso que ha aportado tantas cosas, ¿no? Más bien, lo que sí pienso que he tenido la suerte de profundizar en un tema que es apasionante y podérselo contagiar a mucha gente. Este me parece que es uno de las grandes cosas la suerte que he podido tener, ¿no? Por un lado, por el hecho de que en la universidad me dieran la oportunidad de hacer ese proyecto, ¿no? Eso ha significado el hecho de que el ocio estaba considerado y la recreación como un tema secundario, como un tema que no se había cedido a la universidad y sobre todo que no era un tema de investigación, que no era un tema de hacer tesis doctorales, por ejemplo. Y bueno, todo eso creo que lo hemos conseguido trabajándolo desde ese punto de vista. Eso para mí ha sido muy gratificante y muy gratificante ha sido también los resultados, el que a partir de las personas que se han formado se han ido generando redes en el mundo y que siguen trabajando y siguen investigando. Luego, desde un punto de vista personal, creo que mis trabajos se han ido condensando en los libros, ¿no? Pero digamos que hay algunos libros que son especialmente importantes. Por ejemplo, el tema de pedagogía del ocio creo que es especialmente importante para las personas que le interesan la educación y el ocio. Es un libro que no surge de hoy para mañana, sino después de muchos años de trabajo, después de conocer muy a fondo la educación, de haberla vivido en primera persona, de haber trabajado con niños, con adolescentes, con mayores, y después de vivir esas experiencias, pues he podido escribir ese manual. Es un manual para el universitario. Y también creo que desde el punto de vista de la teoría del ocio, el libro Ocio Valioso es un libro que recoge bastante bien todos los planteamientos que ya empecé con Ocio Humanista en el año 2000 y que este libro se publica en el 2014 y recoge pues un poco toda mi experiencia, tanto desde el punto de vista de experiencia académica como también de investigadora. Recoge bastante aspectos de investigación. Y bueno, y como siempre, lo último que estás haciendo, últimamente me pedían mucho que escribieran sobre el tema de la tercera edad, especialmente a mí es un tema que también me ha interesado a partir de mi jubilación. Y bueno, escribí un libro sobre el ocio valioso para el tema de la tercera edad. Y estaba muy a gusto y ahora pues estoy haciendo un planteamiento, una visión general de la vida, ¿no? Como quizá me corresponde ya por los años que voy acumulando y antes de que piense que cualquier día puede pasar cualquier cosa o se pueden perder cualidades que en este momento afortunadamente poseo, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que puedo contar. Bueno, maestro, acá háblanos, Edson, cuéntanos. Sí, es que yo quería, antes de que hablaras tú, que preguntarle algo más a profundidad al maestro acerca del libro de la pedagogía del ocio, donde él habla acerca de modelos a corto plazo, a largo plazo de ocio. Entonces, quisiera de pronto que nos nombrara algunos, porque puesto que yo he leído y hay un modelo a largo plazo que aquí se trabaja mucho,
y tiene que ver con campamentos juveniles. Es un modelo un poco, este es un programa que se basó en sus principios a los Scouts, ¿no? Pero se trabaja aquí en Colombia desde lo público, desde lo institucional, ¿no? Se llama Campamentos Juveniles aquí en Colombia. Y sé que es uno de los modelos que trabaja el maestro en la pedagogía del ocio a largo plazo. Pero quisiera yo que nos nombrara de pronto algunos de estos modelos como para profundizar un poquitico en este libro. A ver, yo creo que es importante saber lo siguiente, y es que cuando hablo de modelos, ya lo que estoy haciendo es sacando las cosas del contexto, es decir, no me estoy refiriendo tanto a lo que es la experiencia de los scouts o a lo que es la experiencia en la escuela o lo que es cómo el modelo, digamos que es las claves estructurales para poder luego aplicar en otras circunstancias. De manera que, claro, yo me fijo ahí en los scouts, también me fijo en un proyecto escolar, por ejemplo, en un centro escolar, a lo largo de toda, no un centro escolar que lleve poco tiempo, sino que lleve toda la formación escolar. Ya puede ser de la primera infancia, ya idealmente en muchos centros los niños entran en preescolar, entran incluso en el jardín de infancia y terminan saliendo a los 18 años. Ahí efectivamente se puede hacer un modelo a largo plazo. Entonces, lo que quiero llamar siempre la atención es que un modelo a largo plazo es un modelo complejo en el que tiene que haber un compromiso de que haya un tiempo largo en el que se puede ir desarrollando. Entonces, uno tiene que compaginar en un modelo a largo plazo siempre lo que es, digamos, por un lado, la persona que se está educando y también la evolución que se espera de esa persona. Por lo tanto, un modelo a largo plazo es un modelo en el que ya por sistema se sabe que se tiene que ir cambiando, que no es un modelo que siempre voy a aplicar lo mismo, sino que se tiene que ir cambiando y adecuando a las circunstancias en las que estoy y a las circunstancias en las que está la persona a la que estoy educando. Entonces, yo encuentro que el modelo a largo plazo es, digamos, lo mejor. Lo que pasa que exige ese compromiso y exige muy claro dónde están los valores y en qué dirección voy andando. Y este es el problema, de que muchas veces estos modelos a largo plazo se pueden mantener cuando hay una cierta estabilidad institucional y cuando los valores de unos y de otros son más o menos paralelos, porque en los modelos a largo plazo tiene que haber una cierta complicidad entre las personas que son responsables de la educación. En esto, cuando les digo esto, me estoy refiriendo lógicamente a los padres, una complicidad de los padres con el centro educativo o con el centro recreativo que está organizando o lo que sea, ¿no? Es decir, que lo que es muy difícil en un modelo pedagógico a largo plazo es que se tengan unos valores y se esté trabajando en una dirección cuando uno está en el grupo, cuando está en el centro o cuando está donde sea, y luego se vuelve a casa y ahí todo es todo lo contrario. Entonces es andar y desandar el camino. Este es el peligro, ¿no? Este es el peligro. Por lo tanto, muchas veces pensamos, o por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Que cuando vemos yo recuerdo, estuve dando durante 4 o 5 años, estuve dando cursos de formación en toda España sobre este asunto, ¿no? Y era muy interesante porque la gente quería ver en concreto, pero ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen en el otro centro? ¿Cómo lo hacen tal, no? Y yo, aunque esas cosas lo sabía y podíamos hablar de las experiencias que tenían unos y otros, siempre recalcaba algo que era fundamental, ¿no? Y es, mira, lo importante no es lo que hagan, cómo lo hagan, porque las circunstancias pueden variar. Las circunstancias del norte al sur pueden variar. Las circunstancias de una familia a otra pueden variar. Las circunstancias de un barrio a otro pueden variar. Entonces, lo ideal es
pensar en las personas en las que estás, a las que se dirige ese programa educativo y tratar de llevarlas en una dirección determinada, siempre con coherencia, actuando con coherencia. Es decir, ajustando que los objetivos que digo no son unos objetivos que digo de palabra, luego hay que hacerlos obra en cada momento, ¿no? Y por eso los programas a largo plazo entiendo que son más difíciles de llevar, más complicados, requieren, como he dicho, una cierta estabilidad, incluso idealmente en el caso de los monitores o de los profesores, porque claro, si se está cambiando continuamente, cada uno viene con una idea nueva que quiere implementar. Por eso lo encuentro que es más difícil y que lo más usual que encontramos en la educación de ocio son modelos más a corto plazo. Sin embargo, yo siempre recalco que hay una cosa que es muy importante que los educadores tenemos siempre que decir, y es que en las familias hay una parte fundamental de la educación del ocio y que las familias no deben dejar de renunciar a ese tema, ¿no? Pero lo que pasa es que nos falta tradición, nos falta tradición, ¿no? Desgraciadamente, pues a nuestros padres no los educaron en ocio y a nosotros pues un poquito más, pero poco todavía, y digamos que no hemos estado acostumbrados por una cosa muy simple, y es porque el tema del ocio en un momento determinado se convirtió en algo tremendo, ¿no? La sociedad del trabajo, la sociedad industrial sacralizó el trabajo y dijo, bueno, lo más importante de la vida es el trabajo y todo lo demás no tiene sentido. Bueno, pues esto no es cierto y ahora pues tenemos que sufrir un poco las consecuencias. La consecuencia es que todo lo que no fuera trabajo, es decir, ocio, pues era algo mal visto, pero hoy sabemos que es mal visto cuando la gente no sabe nada, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe... Es curioso, ¿no? En estos días de pandemia he escrito alguna cosa que he publicado en el blog que tengo, en el blog, vamos, el blog es muy sencillo, es manuelcuenca.es, y ahí una de ellas fue justamente porque entre los muchos mensajes que llegaban al teléfono móvil, pues uno era una ventana que se abría y un chico que gritaba, ¡me aburro, me aburro! Entonces, bueno, esta es una cuestión que se nos plantea de alguna manera a todos, ¿no? Yo creo que la persona que tiene realmente vivencias de ocio es muy difícil que diga que me aburro, porque el ocio siempre te da un sentido, tienes algo, tienes un estímulo. Por eso el ocio, antes hablábamos de Csikszentmihalyi, pues Csikszentmihalyi tiene una cosa muy interesante que yo creo que es importante en el ocio valioso y es que se plantea unas metas que hay que superar. En el ocio debemos tener siempre un reto de correr más, de ser mejor bailando o ser mejor entendiendo la literatura o las cosas, las que sean, las que hagamos, las que cada uno hace o las que le gusta a cada uno, ¿no? Y en esa superación es donde está la clave, ¿no? De la formación también. Maestro, bueno, una pregunta, y es que acá en Colombia no se visualiza el ocio porque, digamos, se trabaja más el tema de recreación porque hay una confusión. O sea, acá el ocio se ve como... Hay una confusión en el término. Usualmente claro, se ha venido hablando del ocio como ociosidad y como el tema de el ocio es la madre de todos los vicios, combinándolo con lo que es la pereza y otras cosas que es complejo. Por eso acá el marco normativo nacional habla de recreación y no de ocio, aunque como usted bien lo expresaba anteriormente, nos encontramos en muchísimos puntos relacionados. Entonces acá la recreación es un derecho que debe garantizar el Estado. La pregunta es, de acuerdo a lo que usted nos acaba de contar, cuando esos procesos que inician en el ocio, en este caso para Colombia, que es recreación, se coartan por la contratación, pues por la falencia en la contratación, acá no hay unos contratos como fijos de que las mismas personas sigan haciendo los procesos, sino que una persona hace un poco y lo que usted hablaba de otra persona llega con otra idea y empieza desde cero y hace otra cosa
y después llega otra persona con otra idea desde cero y hace otra cosa. ¿Cómo puede verse afectada la comunidad en la ausencia de procesos de ocio? Claro, pues creo que es fácil ahí en este caso la respuesta. Pues si una persona hace una cosa, otra persona hace otra que no va en la misma dirección, nunca se construye. Es decir, que obviamente creo que lo más importante, que es importante tener una planificación clara de hacia dónde se va, a qué cosas se tienen que desarrollar, qué indicadores nos dicen que vamos en la buena dirección. Es decir, no veo por qué a las personas que son profesionales del ocio, es decir, las personas que nos dedicamos profesionalmente a trabajar este tema, se nos tiene que exigir exactamente igual que a cualquier otro profesional. Es decir, que seamos unos profesionales que conozcamos bien el tema de que estamos trabajando, que estemos preparados, que tengamos las capacidades suficientes para realizar las funciones que tenemos que realizar y que por consiguiente sepamos evaluar y sepamos encontrar las referencias para justificar nuestro propio trabajo también, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que esto se pueda ir implantando, es decir, que haya una planificación, si a nivel nacional, por ejemplo, en este caso nosotros no tenemos eso, ¿no? Yo siempre he puesto a veces en mis clases a Colombia, porque Colombia tenéis desde hace mucho tiempo la recreación como algo asumido, efectivamente, a nivel nacional. Y esto me parece que es un avance porque estabais hablando de esto ya en el año 98, si mal no recuerdo. Me encontré con una comisión en el Congreso de Sao Paulo del año 98, con una comisión de colombianos que ya hablaban de ese tema. A mí me pareció muy interesante. Lo que ocurre es que, claro, como digo, si el tema se ve interesante, pues lo mismo que no se deja al azar los planes de educación, tampoco se puede dejar al azar los planes de recreación. Los planes de educación no tienen una evaluación, un seguimiento, una formación para su gente. No lo sé cómo lo lleváis el tema de recreación, pero si se dice que es igualmente importante, tendría que tener una seriedad paralela. No la misma, paralela, es decir, con una exigencia de un buen profesional como cualquier otra exigencia en la vida, ¿no? Pero, como digo, asumiendo, porque esto es difícil a veces de entender, ¿no? Que la recreación o el ocio puede y necesita y exige de tener de profesionales de primera categoría. Lo mismo que hay expertos en cualquier otro tema, cualquiera de la sociedad actual, pero si el tema del ocio es un tema vital, céntrico de la sociedad actual, ¿cómo no va a exigir y necesita profesionales de importancia, ¿no? Pero claro, luego también nosotros como profesionales tenemos que asumir ese rol y cumplirlo adecuadamente, ¿no? Claro. Maestro, acá me hacen otra pregunta y es, ¿considera usted importante o pertinente que en un país como Colombia exista un observatorio nacional del ocio? Bueno, yo creo que los observatorios son interesantes siempre, ¿no? Eso es interesante porque te permiten ver los temas con continuidad. O sea, los observatorios, al menos los que yo tengo experiencia aquí en el País Vasco y en España, son interesantes desde ese punto de vista, porque permiten seguir un tema y continuarlo a lo largo del tiempo y entonces uno luego puede sacar conclusiones o puede tomar referencias, pueden ser positivos, ¿no? De hecho, pueden ser muy positivos. Lo que pasa es que también me parece muy importante que un observatorio, en este caso de ocio, no olvide el contexto del ocio, ¿no? Porque el ocio forma parte de la vida y, por lo tanto, separarlo y disgregarlo completamente de la vida es como deshumanizarlo. Entonces, sería, en principio, creo que puede ser positivo, pero hay que tener en cuenta
que la disgregación total del ocio, viéndolo como si fuese una cosa ajena, no forma parte, lógicamente, de la vida. Ahora, a mí me resultan muy interesantes los observatorios que tenemos aquí, que no están centrados solo en el ocio, pero que muchas veces, por ejemplo, en las personas mayores, en los jóvenes, en las mujeres, tal, y entonces un tema importante siempre es el ocio, y eso desde el punto de vista de los investigadores nos resulta muy interesante para nuestras reflexiones y para nuestros datos, digamos que nos facilitan mucho nuestra labor. Por tanto, un observatorio sobre ocio puede facilitar la labor en el país para el conocimiento del tema y para que se tenga un conocimiento más serio, digamos. Bueno, maestro, aquí me hacen otra pregunta y es que si se han considerado en los estudios las cargas de género que existen para que una mujer tenga una práctica de ocio. Ah, claro, claro que sí, cómo no. Es decir, la mayor parte de los estudios que hemos hecho, aunque esto se va modelando un poco más en el caso de Europa, que se tiene una conciencia mucho más evidente de este desequilibrio, siempre ha habido un desequilibrio entre el ocio del hombre y el ocio de la mujer. Hay una mayor disponibilidad de tiempo libre en el hombre que en la mujer. Y esto es una constante que ha sido así, al menos hasta ahora, en general, viene siendo así. Pero también es verdad que últimamente se está tomando conciencia de todo esto y que, pues que esto afortunadamente en muchos lugares se cambia o se está intentando cambiar, porque yo creo que aquí la clave no es de cambiar radicalmente, sino ir en esa dirección, ir poniendo los medios para que eso sea así, ¿no? Porque, claro, es evidente que es totalmente injusto, ¿no? Yo creo que el ocio no son experiencias que tienen que ver necesariamente con ocio mujer, con un hombre o mujer, pero la mayor parte de ellas, ¿no? Sino convivencia humana, ¿no? Con ser humano. Entonces, desde el punto de vista de ser humano, hombre y mujer es la misma cosa, ¿no? Por tanto, digamos que este es un tema que se requiere trabajar y además que es también muy interesante el hecho de que las mujeres, digamos, cambien, no tengan un estereotipo necesariamente de ocio, a mí me parece que es muy positivo para la sociedad. Pero hoy todavía, y especialmente en las generaciones mayores, al menos en España, en este país, todavía podemos hablar de ocio de hombre, especialmente en el caso de las generaciones mayores. Bueno, maestro, yo le voy a comentar en este momento que, primero le voy a presentar a Mafe, que es la persona que está haciéndonos la interpretación en señas, pues, también por temas de inclusión, para que este mensaje pueda llegar a todas las personas, a la mayor cantidad de personas posibles. Y lo segundo... Eso me alegra mucho. Lo segundo es que le voy a presentar al profesor José Giovanni Lozano Bolívar, que él es el coordinador de algo que existe en Colombia, que es la Mesa Sectorial de Deporte, Recreación y Actividad Física, donde se hace una regulación en temas de la labor para el trabajo de las personas que trabajan, valga la redundancia, en recreación. Entonces él tiene unas preguntas, pero pues lo vamos a conectar, Edson, para que el profe José Giovanni le realice directamente las preguntas. Buenos días, profesor Cuenca. De antemano, el agradecimiento nuevamente para el Consejo Colombiano, perdón, para el Consejo Nacional Colombiano de Recreación, qué pena, por la invitación. Básicamente dos preguntas puntuales en relación con la temática del día de hoy, y es cómo desde la academia y la formación para el trabajo y el desarrollo humano podemos aunar esfuerzos para el desarrollo de la recreación y el ocio como una ocupación laboral y sector productivo en las economías latinoamericanas. Y la segunda pregunta, orientada si es posible replicar su proyecto de investigación en Colombia en centros de formación
como aliados en proceso de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y cómo podríamos materializar eso en el corto plazo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues nada, muchos saludos y encantado de poder responder a estas preguntas, aunque no sé muy bien si voy a responder lo adecuado o lo que estáis esperando, no sé. Por un lado, yo creo que efectivamente el tema de la recreación, la clave es que se ha ido dispersando. Digamos que el tema del ocio es un tema tan amplio, tan actual. Pensemos que, por ejemplo, ahora que estamos en este momento de recuperación de vuelta a la normalidad y que todos los días, ¿no?, en nuestros telediarios están hablando de la importancia del turismo. En nuestro caso, el turismo es más del 12% del PIB de nuestro país. Y esta es una industria del ocio. Bueno, pues lo que ocurre es que normalmente está todavía disgregado esta idea de los profesionales del ocio. Porque los profesionales del turismo son profesionales del ocio. Pero los profesionales de recreación son profesionales del ocio. Los profesionales del deporte son también, en la mayor parte, no en todos, pero profesionales del ocio, porque cuando practicamos deporte, normalmente practicamos porque nos gusta, porque queremos, también porque queremos tener buena salud, pero fundamentalmente aquellas cosas que más nos interesan. Entonces, el problema está ahí, en esa dispersión, en el mundo de la cultura, en el mundo... ¿Y qué hacer para que todo eso se pueda unificar y puedan entender que en todas estas áreas es muy importante hacer una lectura desde el ocio, desde la recreación, en el caso vuestro, ¿no? Bueno, pues ese es nuestro empeño, esa es la dificultad, es complicado, ¿no? Nosotros lo que hemos ido haciendo es haciendo aquello que era posible. ¿Y qué es lo que hemos entendido? Llevamos ya 30 años trabajando, más de 30 años trabajando con esto, y hemos entendido que lo que era posible era trabajar con profesionales diferenciados y con profesionales, digamos, genéricos. Llamamos profesionales genéricos a aquellos que pueden asumir un rol, leen desde el ocio una realidad, están preparados para desarrollar proyectos desde el ocio en una realidad. Y esa realidad puede ser una realidad cultural, una realidad deportiva, una realidad turística, una realidad de patrimonio diferente, ¿no? Y luego está los proyectos que van orientados más ya a una parte del ocio, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando el tema del público de los museos. No cabe duda de que los museos es los grandes centros de ocio, no ya del siglo XVIII o XIX cuando se crearon, del siglo XXI, obviamente. Entonces, ¿pero qué está pasando con los públicos? ¿Por qué hemos pasado de no tener visitantes a tener tal número de visitantes que no es posible ver determinadas exposiciones? Esto es lo que está ocurriendo. Bueno, ha estado ocurriendo hasta este momento en el que todo se ha roto, pero nosotros ya hemos empezado a abrir los museos y la noticia de ayer era que los museos de Bilbao no podía entrar ya más gente porque el cupo estaba completo. Es decir, que había que coger hora con días de antelación para poder visitar una exposición. Bien, bueno, pues esto es lo que se me ocurre. Es decir, se me ocurre que la experiencia a mí lo que me dice es que si se trabaja de esta manera y se trabaja intentando subir el nivel, no puede ser que se identifique a la persona que trabaja y investiga la recreación solo con el monitor, que por supuesto el monitor es un recreador y que es muy importante, es fundamental. Pero de la misma manera que no se identifica la educación con el profesor de primaria o de secundaria o de universidad, pues tampoco se tendría que identificar en este caso con un número de profesionales, sino que es un tema de interés general. Eso sería con relación a lo primero.
Con relación a lo segundo, bueno, si luego tiene alguna duda me puede preguntar. Bueno, yo estoy ya en una situación de mérito, es decir, afortunadamente ya no estoy trabajando. Esto significa que mi vida en este momento es un gozo, realmente, ¿no? Porque estoy haciendo exactamente aquellas cosas que me gustan. Eso no significa que no esté desocupado, al contrario, estoy muy ocupado y estoy muy organizado en el tiempo. Esto lo sabe bien Diego Alejandro, que me pedía que estuviera más tiempo y yo le decía que era difícil, porque es verdad que tengo el tiempo muy justo, pero muy justo exactamente una gozada. Reconozco que es una gozada, pero al mismo tiempo es el premio que tengo por una vida entera que he llevado y que ahora estoy de jubilado. Esto significa que he separado un poco todos los temas de la universidad, todos los temas de gestión. Yo sigo yendo a la universidad, en este momento no, porque está cerrada, pero los temas de gestión, los temas de investigación con grupos, todo esto lo he ido dejando para centrarme exclusivamente en aquellos mensajes que tienen un sentido y un significado para mí. Y bueno, pues el estar hablando con vosotros esta tarde pues tiene un sentido y un significado, porque para mí Colombia lo tiene y las personas que se interesan por estos temas siempre los tienen. Por lo tanto, bueno, pues si tenéis interés, pues yo creo que me podéis escribir a mí, si efectivamente, diciendo que tenéis interés, y yo os puedo poner en contacto con los equipos que están trabajando estos temas y ojalá podáis llegar a un acuerdo, pero ya desde el punto de vista, digamos, de gestión, pues ya no soy la persona indicada. Bueno, maestro, sí. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias por este tiempo, siendo respetuosos también con el tiempo que usted nos brindó. Pues queremos agradecerle el éxito en redes sociales. Ahí nos siguen preguntando y nos siguen realizando pues, algunos cuestionamientos. Felicitarlo desde todos los lugares del país, lo están felicitando. Incluso en este momento hay personas desde Jalisco, en diferentes lugares de México también siguiendo esa transmisión, y pues todos manifiestan que la claridad como su merced expresa los conceptos es totalmente, o sea, deja precisamente claro todas las indagatorias que cada uno ha tenido. Agradecerle, profe, por este tiempo que usted nos dedicó, nos aclaró muchísimas dudas y pues que compartimos desde estas nuevas virtualidades, desde estos nuevos espacios. Muy bien, pues yo también estoy muy agradecido de poder compartir. Le quiero dar las gracias a María Fernanda por el esfuerzo que está haciendo de poder transmitir en el lenguaje de signos, porque yo fui el promotor de la primera cátedra en Europa de ocio para personas con discapacidad. Es una cátedra que estuvo y que sigue estando en la Universidad de Deusto, y durante unos años yo fui el director de esa cátedra. Afortunadamente ahora hay otras personas que lo siguen haciendo y lo hacen muy bien. Y bueno, para nosotros tiene un significado el hecho de que se tenga siempre en cuenta a las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Y el lenguaje de signos siempre nos ha acompañado en nuestros congresos y en nuestras aportaciones públicas. Por lo tanto, le agradezco muchísimo a María Fernanda que haya tenido esta amabilidad, y a vosotros también que le hayáis acordado de tener en cuenta esto, porque para nosotros es muy importante. El ocio no es una cuestión de jóvenes ni de personas privilegiadas, es una cuestión de la vida humana. Todas las personas tienen dignidad y todas las personas tienen el derecho a disfrutar de un ocio y de una recreación que les haga mejores. Así que muchas gracias por haber podido compartir con vosotros, haberme dado esta oportunidad. Y bueno, ya sabéis que siempre estaré abierto para las personas que le interesen estos temas, y en la medida de mi pobre ayuda, que siempre va a ser pobre porque tengo ya pocas posibilidades y sobre todo pocos días, y los días los tengo ya muy justitos. Pero bueno, muchas gracias. Maestro, sí, maestro, ¿será que podemos tener la última pregunta de un compañero que ya se encuentra aquí? Sí, por supuesto.
la última. Sí, vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Nada. Quiero presentarle entonces a nuestro amigo Cristian Puentes. Él es también licenciado en recreación de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Colombia, y él es presidente, aparte de eso, de unos consejos aquí en Bogotá, que son los consejos locales DRAFE, Deporte, Recreación, Actividad Física. Y él tiene pues una pregunta para usted. Muy bien. Hola, Cristian. Cristian, no se te escucha. No, no te oímos. Estás como sin sonido. Está sin sonido. ¿Ahora? No. No. Si quiere que te haga la pregunta a ti por escrito, por chat, me la lees. Ok, vamos a hacer eso. Cristian por aquí me la envió. Yo la tengo aquí. Y dice así, sí, ya la tengo acá. Lo voy a hacer por Cristian, igual Cristian está ahí. Dice, muy bien. El maestro divide el ocio en algunas categorías en su libro de Pedagogía del Ocio. Entre ellas, una me llama poderosamente la atención y es el ocio deportivo. En Colombia se divide la recreación del deporte de manera contundente desde la academia. ¿Por qué usted integra el ocio con el deporte en esta categoría? Bueno, porque yo hablo siempre desde el ocio, desde la vivencia de la persona, no desde la sociedad ni desde la estructura. El ocio deportivo es para mí, el ocio lo que proporciona, es decir, ocio que la causa de ese ocio es el deporte. Por lo tanto, el ocio, además, curioso porque ahora hago todavía más propaganda del deporte que antes, ahora después de jubilado, porque me doy cuenta que el cuidado del cuerpo es importante, ¿no? Y también el disfrute, ¿no? Porque el deporte nos mantiene también en una línea lúdica que nos conecta con la esencia, con nuestra infancia, con esa parte lúdica que debemos mantener a lo largo de toda la vida, ¿no? Y por lo tanto sigo pensando que es ahora más, como digo, que es un ocio importante. Pero yo lo leo así porque digamos que es una forma gráfica de verlo. Hay gente que tiene un ocio más deportivo, es decir, que el deporte le proporciona más ocio que otras cosas, o un ocio más cultural. Yo, por ejemplo, tengo un ocio bastante cultural, pero últimamente estoy disfrutando también de ocio deportivo, ¿no? Y esa sería un poco la razón por la categoría. Es decir, que para mí siempre he enfocado el ocio desde la experiencia de la persona, como una experiencia de la persona, ¿eh? No como un ejercicio, sino como una experiencia. Cuando algo de verdad te interesa, entonces eso es una experiencia porque te cambia. Y nunca es lo mismo. Es decir, un ejercicio se puede repetir siempre lo mismo, pero cuando a una persona le interesa de verdad el deporte, quiere superarse en el deporte, quiere hacerlo mejor, quiere saber más, quiere... Entonces estamos entrando en lo que es un proceso experiencial, y en ese proceso experiencial es donde está el valor, donde la gente se supera. Y por eso a mí me interesa mucho. El ocio valioso tiene que ver con la superación, no solo con el disfrute, que también. Bueno, pues con esto ya sí que me despido. Encantado de haberos conocido y de poder haber hablado y compartido todo este rato que hemos tenido. Y es una maravilla que la tecnología nos permita, con la distancia tan enorme que tenemos, que parezca que estáis aquí, al lado mío en el salón. Muchas gracias y sigamos en contacto para que no... Estamos en el mismo objetivo, obviamente. Estamos con un objetivo compartido. Buenas tardes. Gracias, maestro. Buenas tardes. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. María Fernanda, ya debes estar cansada. Te tocó bastante tiempo. De verdad, infinitas gracias, Mafe, por tu dedicación, por tu tiempo, por esa pasión, por lo que haces, por compartir con nosotros estos temas de recreación.
y por colaborar con la población sorda para que este conocimiento también le llegue. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, y a todos ustedes que nos están viendo ahí a través del Facebook Live, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este octavo conversatorio con el maestro Manuel Cuenca. Ahí va a quedar guardado este video en el Facebook, en el grupo del Facebook del Consejo Colombiano de Recreación. Si lo quieren reproducir, compartir, como bien tengan, va a estar ahí. Nuevamente, yo les hago la invitación para que dentro de 8 días nos veamos, igualmente a las 9:30 de la mañana, porque vamos a tener un invitado muy especial otra vez. Ya desde Argentina nos va a acompañar el maestro Pablo Washman, que nos va a hablar en temas de recreación, de recreacionismo, que él habla mucho de esos temas, ya con una mirada más latinoamericana, ¿no? Entonces, los esperamos dentro de 8 días. Les agradecemos a todos ustedes por su sintonía. Espero volvernos a ver. Aquí estuvimos con Diego Palacios, que es el director general del Consejo Colombiano de Recreación. Mi nombre es Edson Páez, subdirector del Consejo Colombiano de Recreación. Y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero vernos dentro de 8 días nuevamente. Que estén muy bien. Feliz día para todos.